Vengo de parte del programa de radio La Pizarra, que conduce Alfredo Serrano Mancilla y se transmite en varios países de América Latina. Argentina es uno de ellos, en Radio 10. También en Radio Pichincha en Ecuador, en Patria Nueva en Bolivia, en el canal Red de España, Sin Antena Paraguay y también acá en México. Lo menciono como referencia de quienes nos escuchan, ¿no? Porque a nuestra audiencia latinoamericana le interesa especialmente su opinión sobre un tema que hemos venido tratando en nuestro programa de radio y queríamos preguntarle a usted hoy, y es sobre la derecha latinoamericana. Queríamos preguntarle si usted cree que la derecha latinoamericana es más o menos democrática, la actual, que la de décadas anteriores. Y en este sentido, o bueno, para decirlo de otra manera, preguntarle si piensa, ¿no?, cuáles son las diferencias, cuáles cree que son las diferencias entre la derecha latinoamericana actual y el pensamiento conservador viejo. Bueno, lo que podríamos decir es que es la misma derecha, solo que la actual es más simuladora. La derecha de España es sin duda franquista. Es la misma política, solo que encubierta con un discurso supuestamente democrático y en favor de las libertades. Y lo mismo pasa en Chile. Ya no está Pinochet, pero sigue existiendo ese pensamiento. Quienes representan la derecha en Chile actual son admiradores de Pinochet. Vamos a decir, como lo expresaba un liberal puro, radical, mexicano, Melchor Ocampo, los moderados no son más que conservadores más despiertos, más simuladores, pero muy autoritarios, muy autoritarios, muy racistas, muy clasistas. Ahí está lo que sucedió en Bolivia y lo que está sucediendo en Perú. Es una derecha, entre otras cosas, racista. Y eso es un distintivo de toda la derecha en América Latina y en el mundo. Se sienten superiores, actúan de esa forma. Y esto no solo son sectores medios o las élites económicas, sino también el periodismo y la intelectualidad. Ojalá y sigan los movimientos en todo el mundo y en América Latina para que se definan los que se encubren, para que dejen de fingir, para que se quiten las máscaras. Eso es mejor, lo que está pasando en México. Aquí habían periodistas, mujeres, hombres, intelectuales,
que aparentemente eran progresistas, independientes, de la llamada sociedad civil, y ahora ya enseñaron el cobre, porque vivimos tiempos de definiciones. Ya no hay para dónde hacerse, ya no hay el llamado justo medio, porque estamos en un proceso de transformación. Eso no significa imponerse, no significa vernos como enemigos, pero sí es entender de que somos distintos y de que son proyectos distintos y contrapuestos de nación, y esto es válido, esto es la democracia verdadera. No vernos como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer, y respetando la opinión de la gente, del pueblo. Por ejemplo, lo que hicieron en el Perú, eso fue un acto autoritario, antidemocrático, derechista. Es el equivalente a lo que eran antes los golpes de Estado militares, igual, nada más que con otros medios. Por ejemplo, hay golpes de Estado que se preparan en la actualidad con la manipulación mediática, con el control que ejercen los grupos económicos, las oligarquías de los medios de información. Si hay algo que requiere de una renovación tajante, son los medios de información. O sea, están muy cooptados, muy sometidos, muy al servicio de las oligarquías. Y el periodismo tiene que estar lo más cercano posible al pueblo y lo más distante del poder, esté quien esté en el poder. Presidente. Entonces eso no sucede. O sea, es un periodismo corporativo, ¿sí? Completamente sometido a grupos de intereses creados. Afortunadamente en toda América Latina hay un despertar ciudadano, la gente está tomando mucha conciencia y se están dando los cambios, pero sí hay esta resistencia o la reacción conservadora, y existe también una internacional del conservadurismo. Se agrupan en Argentina con los de España, con los de México, con los de Estados Unidos, invitan a Vargas Llosa, ¿no?, a Krause, a otros intelectuales de ese corte, para hablar de que hay que enfrentar el populismo, porque para ellos, cuando un gobierno atiende a los pobres, a los más necesitados, lo consideran populismo, ¿no? Cuando se trata de rescatar a banqueros, a grandes empresarios, eso le llaman fomento o rescate. ¿Sí? Pero bueno, nos da mucho gusto que estés aquí.
Gracias, presidente. Muchas gracias por esos minutos y por responder mi pregunta. Una última en la misma línea, y es que si usted piensa que estos sectores de derecha radical, de ultraderecha, tienen tanta o más fuerza hoy que antes, y cómo esa influencia, a propósito de lo que mencionaba de cómo los ciudadanos, el pueblo, pues tienen más conciencia cada día, ¿qué influencia cree usted que tienen estos sectores? Menos influencia. Pero porque, sobre todo en su actitud, la actitud ciudadana respecto a la democracia. Porque no, la gente está mucho más despierta, mucho más consciente en todos lados. Y eso es muy bueno. Porque pues, les pueden mentir una vez, 2 veces, pero no les pueden mentir todo el tiempo. A mí me dio mucho gusto, por ejemplo, el triunfo de Lula, pero también me dio mucho gusto el triunfo de Boris, porque ahí sí había muy claramente un enfrentamiento de 2 grupos, de 2 corrientes distintas, derecha y izquierda, y ni siquiera una izquierda radical en los 2 casos, pero en el caso de Chile, y es un pueblo que yo respeto mucho, les dio miedo lo que ofrecía la derecha, les dio miedo. Ya hasta, vamos a decir, gente moderada, centrista, porque los planteamientos eran más radicales en el discurso que lo de Pinochet, en el discurso. Lo de Pinochet fue el horror, eso no se tiene, eso no se compara, pero el discurso era así, clasista, racista, y eso llevó a que la gente dijera: no, ¿cómo vamos a retroceder? Eso está pasando en toda América Latina. Lo de Lula fue extraordinario y me gustó mucho de que Lula gana con el voto de la gente más pobre. No sé si se dieron cuenta de la primera y la segunda vuelta en Brasil, que por cierto funcionó muy bien el órgano electoral y que no cuesta lo que cobran aquí por las elecciones. Sí, voto electrónico, sí, pero en la primera y la segunda vuelta aparecía el señor Bolsonaro como con 8 puntos arriba al inicio, o 10, y fue bajando ese resultado hasta que se le dio la vuelta. ¿Por qué? Porque seguro que los votos que primero fueron contados fueron los de las ciudades más grandes. Y los lugares más distantes, más apartados, por lo mismo más pobres, más marginados, llegaron después. Y esos todos eran Lula, por la mayoría Lula.
Yo no sé si hayan hecho una geografía del comportamiento de la votación en Brasil, pero estoy seguro de que fueron los pobres. Y me da gusto porque se echa abajo la creencia de que la gente es malagradecida. Porque cuando gobernó Lula, atendió a todos, pero le dio preferencia a la gente humilde. Y ahora, ahí está el apoyo del pueblo. Lo mismo pasó en Bolivia. Dan el golpe de Estado, se quedan callados los indígenas, la gente humilde, los antidemocráticos, racistas, pensando que ya tenían resuelta la situación, convocan elecciones y los que se habían quedado callados votan porque continúa el movimiento que los volteó a ver por primera vez, porque teniendo una población mayoritariamente indígena, no habían tenido un gobierno que los representara. Entonces, es esa gente la que está ahora llevando a cabo las transformaciones, los cambios. Entonces sí, es distinto, ¿no? Y espero que siga avanzando la democracia verdadera, auténtica. Porque, por ejemplo, del caso del Perú, es como lo que sucede aquí a veces, ¿no? Con algunas noticias no se informa de nada. Es muy difícil saber. Y Naciones Unidas y derechos humanos, las distintas agencias no hablan de las violaciones de derechos humanos, de la falta de democracia, de las imposiciones en el Perú. El que tenga encarcelado al presidente, que además no cometió ningún delito, como encarcelaron a Lula mucho tiempo, le fabricaron los delitos. Esa es la derecha. O lo voy a decir, cómo exoneran al rey de España, al rey emérito, y tienen en la cárcel, ya va para 2 años, a un rapero, y en Barcelona, porque compuso una canción cuestionando a la Corte.